Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en ti. Hola, Katy Picard, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Miuget Anabela, Dios te bendiga. Es un gusto saludarles. Aleluya. Ana, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Qué bendición saludarles. Hola, Frank Hernández, Dios te bendiga. Leti Pérez, Dios te bendiga. Wanda Guzmán, qué gusto saludarte. Qué bendición saludarle. Hermana Maite, mucho gusto. Dios te bendiga. Hello, Reverend Pat Henning. God bless you. It's so good to see you there. AV, God bless you. Hey, don't forget that I need a ride for the airport tomorrow. I love you. Araceli de la Cruz, Dios te bendiga. How you doing, Miss Pat? How you doing? How you feeling? Oh, hallelujah. Aleluya. Mi querido amigo y hermano Valdemar, Dios te bendiga. No te preocupes, pero me da tanto gusto saludarte y qué bueno que estás ahí. Mi amigo y hermano Rolando Cienfuegos, bienvenido allá a mi familia en Riverside, California. Mamá Rose. Oh, aleluya. Oh, gloria al Señor Jesús. Tu fidelidad. Hola, mi hermanita, Dios te bendiga, Blackis. Te quiero mucho. Salúdame a los peques, a tu esposo. Mira quién está allí. Qué sorpresa. Mi querido amigo y hermano Javier Moncada. Oh, qué gusto saludarle, hermano. Salúdame a tu esposita, a los nenes, a toda la familia, por favor. Zulema, Dios te bendiga. Es un honor saludarte. Hello, Angie. Thank you. This is from Mexico. I'm wearing a shirt from Mexico today. Hermano Félix Duarte, Dios te bendiga desde la hermana República de Cuba, a quienes bendecimos con todo nuestro corazón. Bendecimos a esa isla preciosa de Cuba. Dios te bendiga, pastor. Déjame saber si estás en Cuba o estás por acá o dónde andas. ¿Ok? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno, Javier. Gracias por compartir eso. Ok. A ver, Félix, no sé si te puedes conectar a la señal y te puedo compartir
para que saludes a mis hermanos desde la hermana de Cuba, República de Cuba, y si nos puedes dar un informe de cómo están las cosas por allá, te mando una invitación ahora para que te unas en línea con nosotros, Félix. Déjame localizarte ahora. Félix, ¿dónde estás? ¿Dónde está Félix? Déjeme saber dónde está Félix. No te encuentro. No sé si tú te agregaste al programa. Estoy tratando de localizar al hermano Félix. Félix. No. Félix Duarte, no te encuentro. Creo que tienes que darle like a la página para poder encontrarte. Roxana, hermana Roxana, Dios te bendiga. Es un honor saludarte. Dios te bendiga. Ok. Félix Duarte. Déjame tratar otra vez. Félix Duarte. Félix. No apareces, Félix. Mi querido amigo y hermano Víctor Boche, Dios te bendiga. Pastor, mira quién está aquí. Mi querido amigo y hermano, el pastor Diego, desde el Centro de Transformación Ministerial Pavoncito. Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Te amamos tanto, pastor, y estamos anhelando verte ahora en el mes de septiembre, con la ayuda del bendito nombre de Jesús. ¿Ok? Hermana Carmen Posadas, qué lindo verle, Dios le bendiga. Qué gusto saludarle. ¿Ok? Bendita sea la grande misericordia de Dios. Mira quién está ahí, mi hermano y amigo Oscar García. Qué lindo verte, Oscarito. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Ok. ¿Todavía está contigo? Qué bueno, qué gusto saludarla. Dile que le mando un saludo muy fraternal y un abrazo bien fuerte. Y ojalá que cuando yo llegue en septiembre, ella esté ahí para que pueda saludarla personalmente. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ok. Bueno, ayer me gustó mucho los comentarios que escuché para este programa, Una Voz de Amor, A Voice of Love. Entonces, si alguien tiene algo más que comentar, se lo agradezco. Si alguien tiene algún testimonio que compartir, por favor hágalo. Ok. En el nombre de Jesús. Yo quiero agradecer con todo mi corazón a todas aquellas personas que con fidelidad en tanto tiempo han estado conectándose para deleitarse escuchando la palabra del Señor. ¿Ok? Algunas personas me han dicho a mí que algunas personas me han sugerido se cortó el video, dice, déjenme saber si están teniendo problemas. ¿Me pueden dejar ver si se está
si estamos teniendo problemas con la señal. Porque aquí, hasta donde yo tengo entendido, todo está bien. No tengo ningún problema acá. Voy a dar unos segundos para que me informen si la señal está llegando bien. Déjenme saber, por favor. Se corta la señal. Deja ver si mi internet es el que me está dando problemas. Ok, y ahora en Hartford todo bien, dice. Acá también se cortó. Amén. Sí se le ve, todo está bien. En Wichita todo está bien. ¿Dónde más? ¿Cómo nos están viendo en México? ¿Cómo nos están viendo en la selva amazónica del Perú? A ver cómo nos están viendo en Honduras. En Kansas dice que todo se está viendo bien. Aquí en Hartford se está viendo bien. Aleluya. ¿Quién más se reporta? Antes de comenzar, quiero asegurarme que la señal está bien. ¿Aló? Oh, aleluya. Bueno, en California dicen que está todo bien. Junior en Guatemala dice que se restableció. Aquí en Connecticut también. Hermana Veridiana, cuánto gusto. ¿Quién más? Ok. Bueno, les estaba diciendo que alguien me estaba sugiriendo que deberíamos de reunirnos 2 o 3 veces por semana. Y ellos dicen que, los expertos dicen que el rating de audiencia subiría. Honesta y sinceramente, yo no estoy haciendo esto por proselitismo, ¿me entiende? Honesta y sinceramente, mi intención no es conseguir miembros ni para la iglesia, ni para el programa, ni para el ministerio, ni tampoco estoy queriendo ni pretendiendo tener seguidores personales. A mí lo que me interesa es que las personas sigan a Jesús, ¿ok? Y que tengan interés por la palabra. Entonces, me gustaría que ustedes me comenten si ustedes creen que sería bueno que nos reunamos 3 veces a la semana, o si seguimos como estamos, ¿me entiende? La Biblia dice que donde 2 o 3 se congreguen, ahí el Señor prometió estar. Y yo he visto que habemos un bonito grupo. Ahí está mi madrecita ya conectada, lista para atender la palabra. De manera que ustedes me dejan saber si quieren que sigamos reuniéndonos todos los días. Entiendo que si alguna vez usted no puede, pues no hay ningún problema. Usted puede, después, cuando llegue en su tiempo libre, cuando digo reunirnos, me refiero por este medio, Katy, por este mismo medio. Ok, tía Vilma, Dios te bendiga. Cuando hablo de reunirnos, me refiero a reunirnos por este medio. No creo que yo podría traer a los hermanos de España y de la selva amazónica y de México y de Honduras, y sería difícil congregarnos todos los días. Entonces, yo
estoy dispuesto, ¿me entiende? Y lo disfruto. Y como le digo, a veces el número sube, a veces baja, y a mí honestamente no me afecta. Yo me deleito enseñando la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, el único día que yo no puedo, que no me comprometo, es el día sábado, y algunas veces el día domingo si tengo que viajar o tengo que estar en alguna iglesia. Por ejemplo, este domingo que viene vamos a estar en la iglesia en Revere, Massachusetts, Eagle Heights, Águilas en las Alturas, del obispo James Collins. Entonces, cuando es así, pues obviamente se me hace difícil correr a los dos, ¿me entiende? Entonces, esa quizás sea la única diferencia. Pero bueno, ¿estamos listos? Ayer comenzamos hablando sobre el tema una fe que conquista montañas, una fe que conquista, una fe que conquista. Y dijimos, hermana Leti dice, ha sido una bendición, pastor. Yo ya no me conecto todos los días por servicio en iglesia, sin embargo, estoy pendiente. Sí, gloria al Señor. Y yo no quiero que ninguno de ustedes deje de congregarse, por favor. Yo no quiero que ustedes dejen de atender sus congregaciones, sus iglesias. Al contrario, yo soy uno de los grandes motivadores de apoyar a los pastores. Yo necesito que usted vaya a su iglesia, que se congregue con su pastor. Si usted quiere que su pastor sepa qué es lo que usted está escuchando, no tenga ningún problema en darle el link, ¿verdad? Y tratamos de predicar una doctrina sana, una doctrina equilibrada, aunque yo soy un poquito, con eso de la doctrina, soy un poquito especial en el sentido que yo siempre he creído que la doctrina separa, pero lo que estoy tratando de decir es que tratamos de compartir una palabra que es sólida, que está fundamentada en la Escritura, ¿ok? Nosotros hablamos palabra de Dios, no hablamos filosofías. Y por eso es que yo sí creo que es importante que usted se congregue. Dios le bendiga, Pastor Álvarez. Siempre escucho las prédicas aquí como es. En España es muy tarde para verlas, dice. En España es muy tarde para verlas, pero las veo, al día siguiente las veo. Y gloria a Dios por la palabra que nos da por medio de su siervo. Qué lindo, Stephanie. Muchísimas gracias por compartir ese pensamiento tan lindo. Y estas son las cosas que a mí me animan, porque yo sé que hay muchas personas que no lo pueden ver diariamente, pero qué lindo que se pueden conectar, ¿ok? Continúe mientras usted pueda y no afecte el horario. Yo lo escucho por las semanas, cuando comienzo mi día, lo escucho. Qué lindo, América. Dios te bendiga. Muchas gracias. ¿Ok? Así es que entonces continuamos. ¿Está bien? Ayer comenzamos a hablar sobre este tema bien lindo, una fe que conquista. Una fe que conquista. Desde España. El hermano Pastor Félix Duarte dice que en Cuba la señal es bastante difícil. Sin embargo, dice que él sigue las enseñanzas. Qué lindo, Pastor Félix. Qué lindo, Pastor Félix. Está bien. Ok. Entonces, ayer tocamos la primera parte y hablamos sobre ese pasaje del Señor cuando el padre llega presentando la necesidad de un hijo. Hablamos sobre la necesidad que este hombre tenía. Qué lindo fue el enfoque que este hombre tuvo, que la palabra del Señor dice que su enfoque fue maravilloso. Yo creo que
Yo creo que es muy importante el enfoque que nosotros tengamos para acercarnos a Dios. ¿Me entiende? Es bien importante, porque la Biblia dice que al humilde Dios lo mira de cerca, pero que al altivo Dios lo mira de lejos. Y yo creo que esta enseñanza es bien gloriosa cuando miramos que el enfoque de este hombre, de este padre, fue un enfoque de respeto, de reverencia. La palabra del Señor dice que cuando llegó a él, no llegó peleando, que porque los otros discípulos que decían que eran seguidores de él no lo habían podido ayudar. No, sino que la palabra dice que él se arrodilló delante del Señor Jesús. Fíjese, en otras palabras, él se humilló en la presencia de Dios. Y yo pienso que esa es la primera clave nuestra para poder recibir de parte del Señor y para que el Señor nos reciba a nosotros. Recuérdese lo que dice en el libro de las Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se apartaren de sus malos caminos, guardaren mis estatutos y los pusieren por obras, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces eso fue bien clave, bien crucial, bien maravilloso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre se arrodilló en la presencia de Jesús. Esa es una actitud de humildad, de humillación, ¿ok? Luego lo reconoció como lo que él era. Dice la Biblia que se dirigió a él como Señor, como amo. Y luego le pidió misericordia. ¿Ok? Entonces note usted que la necesidad que tenía era bien tremenda. Porque tenía un hijo que estaba sufriendo. Tenía un hijo que estaba atrapado por un problema serio y severo. Aparte de ser un problema físico, también era un problema de demonios. En otras palabras, también era un problema de carácter espiritual. Puede ser que el hombre, ante la necesidad del problema que tenía con su hijo, puede ser que se hubiese gastado todo, puede ser que haya tenido deuda, pero note que cuando él viene a la presencia del Señor, él trae como petición primordial la necesidad de aquel ser a quien tanto ama. En otras palabras, se despoja del egoísmo. Ni siquiera pide ayuda para él mismo, sino que presenta la necesidad de su hijo. Este hijo tenía problemas serios. ¿Me entiende? El hombre estaba sufriendo de una manera tremenda. Él viene y lo lleva a los discípulos de Jesús. ¿Me entiende? Y cuando no sucede lo que él quiera, en lugar de claudicar y ponerse a refunfuñar y a pelear, entonces hizo lo que nosotros siempre debemos hacer. Óigame lo que le voy a decir. La fe que conquista es aquella que nos motiva a llevar nuestros problemas a la presencia de Jesús. ¿Me entiende? La fe que conquista es aquella que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque es en el trono de la gracia donde se encuentra el oportuno socorro. Habemos personas que algunas veces, en lugar de correr al trono de la gracia, caemos en desgracia porque llegamos a los lugares donde Dios nunca nos dijo que fuéramos. Hay personas que en lugar de tirarse de rodillas se meten en un teléfono. Y sin darnos cuenta, algunas veces esas actitudes ofenden a Dios. ¿Sí me comprende? Este hombre hizo lo que nosotros debemos hacer. La fe es la que nos motiva a llegar a donde está Él. Recuerde, Él fue el que dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Al corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os daré reposo, que yo os daré descanso.
Este hombre hizo lo correcto. Una de las cosas que a mí me gusta, me bendice tanto de este padre de familia, es que aunque vio los problemas serios de su hijo, y aunque vio que los discípulos no pudieron, este hombre nunca claudicó. Oh, seguramente se dijo a sí mismo, óyeme, ahí viene, estos le sirven al que hace milagros, al que tiene reputación de sanar los enfermos, de darle vista a los ciegos, de sanar los leprosos, de darle vida a la mano que estaba seca. Este es aquel que levanta al paralítico, y si lo hizo con todos Zaqueos, yo sé que lo puede hacer con mi hijo. No claudicó. Se determinó a buscar su respuesta en el único que podía hacerlo. Y esto es lo precioso. Y hoy entramos a la segunda parte de esta enseñanza. Primero fue la petición del Padre. Y hoy vamos a estudiar sobre la respuesta de Jesús. En los versículos 17 y 18. Encontramos la respuesta de Jesús para este padre con una grande necesidad, con un grande problema, pero con la confianza de que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta para recibir su milagro. Mire la respuesta de Jesús. Oh generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo me quedaré contigo? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Allá en Guatemala dirían, ¿hasta cuándo tengo que aguantarte? Traedlo acá, dijo. Y Jesús reprendió al demonio y salió del niño y fue sanado en ese mismo instante. Oiga, yo quiero que usted note que Jesús acá tiene una respuesta doble a la petición de este hombre. Primero, expresa angustia por la incredulidad de la generación actual. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Primero, el Señor expresa angustia por la incredulidad de la generación actual. Dígame si no es bastante similar a lo que está sucediendo hoy en nuestros días. Luego, demuestra su poder y autoridad sobre el demonio, reprendiendo ese demonio y sanando al muchacho. Veamos primero este punto que le quiero decir. Ese grito de angustia de Jesús cuando dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportar? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarte? Fíjese, hermano, esta respuesta parece que nos toma desprevenidos al principio, porque normalmente Jesús es bien paciente con todos. Sí, hermano, óigame. Por favor, óigame. El Dios que yo sirvo es un Dios paciente. Él es un Dios increíblemente paciente con todos nosotros. Y de hecho, una de las razones por la que Jesús aún no ha regresado es porque Dios está esperando pacientemente que más personas se arrepientan. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9 usted puede leer eso. Yo creo que lo único que detiene la venida del Señor es la misericordia de Dios y la paciencia que tiene. Pero la Biblia también nos dice que no debemos dar por sentada la paciencia de Dios. Que no tengamos por tardanza, dice.
aunque la obediencia de Dios es ilimitada, el marco de tiempo en el que se ejercita no lo es. Óigame por favor lo que le voy a decir. Yo estoy totalmente convencido que va a llegar el momento, y el momento puede llegar en cualquier instante en el que Dios diga: basta, enough is enough, basta ya. Y en su perfecta justicia, Él traerá un justo juicio sobre todas las personas y las naciones, y de hecho sobre el mundo, sobre todos aquellos que lo merecemos. Podemos vislumbrar, hermano, eso en el grito de angustia de Jesús. Ese grito que da aquí mientras anticipa dejar este mundo y regresar al Padre. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Jesús describe la generación actual de su tiempo como incrédula y perversa. Incrédula y perversa. Incrédulo significa simplemente que no tiene fe. Simplemente que no tiene fe. Que puede creer lo que dicen los astrólogos. Que puede creer lo que dice el horóscopo. Que puede creer lo que dicen los noticieros. Que puede creer lo que dicen los pronósticos de los canales de televisión. Puede creer tantas cosas, pero es incapaz de creer la palabra de Dios. Fíjese que la palabra traducida de perverso significa retorcido o distorsionado. Y en este contexto lo que está diciendo es: esta generación es una generación de corrupción moral. Y todo eso debido a la incredulidad. Esta generación no pudo ver ni pudo pensar con claridad. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Él estaba diciendo que la generación de su tiempo era una generación inmoral y era una generación corrupta. Le voy a decir algo. La inmoralidad y la corrupción normalmente van juntas. Muy a menudo van de la mano. Jesús no quiso decir que no había fe en la generación actual. De hecho, Jesús elogia a varias personas por su fe a lo largo del Evangelio de Mateo. Entonces, ¿qué fue? No es que no hubiera fe, sino que la generación en su conjunto se caracterizó por la incredulidad. Ahora, ¿usted cree que nuestra generación es mejor que esa? ¿Ah? ¿Usted cree que la generación contemporánea, que la generación de nuestro tiempo es mejor que la generación de la que Jesús está hablando? Probablemente no. Alabado sea Dios que hay muchos creyentes hoy. Alabado sea el nombre de Dios que la iglesia ha crecido. Glorificado sea el nombre del Señor que tenemos muy buenos ejemplos de fe. Pero no podemos negar que también vivimos en una generación que se caracteriza principalmente por la incredulidad. Y le digo algo. Yo siento en mi corazón que eso entristece al Señor. Dios mío. De la misma manera como usted y yo entristecemos el corazón de Dios con nuestros pecados, así entristecemos el corazón de Dios cuando no le creemos. Así entristecemos el corazón de Dios cuando dudamos de su fidelidad.
Así entristecemos el corazón de Dios cuando dudamos de su misericordia y de su gracia. Entonces Jesús lanza un grito de angustia. Más adelante lanza un grito de angustia muy similar cuando se acercó a Jerusalén. Allá en Mateo 23:37, la Biblia dice que Jesús clamó y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que envían. ¿Cuántas veces os he deseado reunir a tus hijos como la gallina junta sus pañuelos debajo de sus alas? Pero no estabas dispuesto. ¿Sabe? El anhelo del corazón de Jesús era ayudar al pueblo de Jerusalén, a la gente de Jerusalén. El anhelo del corazón de Jesús es ayudarte. El anhelo del corazón de Jesús era juntar como la gallina junta sus polluelos y los tiene debajo de sus alas. El anhelo de Jesús sigue siendo el mismo. Pero ellos no estaban dispuestos. Pero ¿y tú? ¿Y tú, hermano? El Señor también quiere ayudarte. Él anhela ayudarte. Él anhela abrigarte bajo la sombra de sus alas. ¿Por qué no dejas que te cobije? ¿Por qué cuesta tanto que te dispongas a aceptar las tiernas caricias de un Señor que te ama y que quiere verte el bien? De aquel Dios precioso que dijo: porque yo soy el Dios que tiene planes de bien y no de mal para ti, de prosperidad y no de calamidad. El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere meterte bajo sus alas. ¿Por qué no te dispones a Él? ¿O será porque te sientes parte de esta generación incrédula que expresa su distorsión cuando se aleja de Cristo y de su misericordia? Hermano, fíjese, el Padre le hace una petición. El Padre viene, este Padre angustiado, necesitado, con un hijo emproblemado, viene a la presencia del Señor Jesús, se humilla, lo reconoce como Señor y le presenta su necesidad. Y Jesús le responde, pero lo primero que le responde es su angustia por una generación incrédula. Y luego le demuestra su poder y su autoridad sobre los demonios. El Padre le dice a Jesús: yo llevé a mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Y Jesús les dice: tráiganmelo. Ya nosotros hemos visto expulsar a demonios por medio de Jesús. Ya vimos cómo Jesús expulsó demonios en varias ocasiones en el Evangelio según San Mateo. Y este es el último ejemplo que registra Mateo para todos nosotros. Jesús reprende ese demonio. El demonio sale del niño y el niño se sana inmediatamente. Óigame lo que le voy a decir. Ese es el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Óyeme, una sola palabra de Jesús hace huir a Satanás y sus demonios. Cuando sienta que Satanás te está estorbando, cuando sienta que Satanás te está molestando, cuando sienta que Satanás te está trayendo una y otra vez las mismas tentaciones, recuerda,
El Señor también te ha dado autoridad en Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Note que es un proceso de dos pasos. Es de someternos y de resistir. Primero te sometes a Dios. No intentes enfrentarte al diablo en tus propias fuerzas, porque nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a derribar. Pero si te metes y te sometes primero a Dios y luego resistes, resistes activamente al diablo y sus tentaciones. Sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de ti, dice la palabra del Señor. Entonces esto nos lleva al punto número 3. Fíjese, este punto número 3 vamos a tratar sobre una discusión sobre la fe. Hasta este momento hemos examinado la solicitud del padre necesitado al ver a su hijo sufriendo. Y vemos la respuesta de Jesús. Entonces ahora llegamos al meollo del pasaje, que es la discusión de Jesús con sus discípulos sobre la fe. Óigame, lo que los discípulos fallaron en hacer, lo hizo Jesús fácilmente. Entonces los discípulos vienen a Jesús porque no podían expulsar al demonio. Y Jesús les habla de fe. Fíjense que parece que es una confusión un poco difícil, confusa al principio, porque Jesús parece estar diciendo dos cosas a la vez. Primero les dice que el problema es que tienen poca fe, pero luego les dice que si tan solo tuviesen fe como una pequeña semilla de mostaza, que era suficiente para mover montañas. Y esto es confuso, porque la solución parece ser la misma que el problema. Óigame, Jesús habla a menudo en paradojas. Y la respuesta aquí tiene que ver con comprender la diferencia entre lo que Jesús quiere decir con poca fe y lo que quiere decir, y lo que quiere decir con poca fe o una fe tan pequeña como una semilla de mostaza. Veamos esas palabras sobre la fe. Miremoslo juntos. Miremos en primer lugar, comencemos con la falta de fe de los discípulos. Vayamos de regreso ahí a Mateo 17, en los versículos 19 y 20. Se acercaron en privado, dice la palabra, y le preguntaron a Jesús: ¿por qué no pudimos expulsar el demonio? Y el Señor les respondió: porque tienen tan poca fe. Oiga eso. Porque la fe que tienes es tan poca. Yo no sé, pero yo hasta pongo entre comillas esa palabra, porque tienes tan poca fe. Óigame por favor lo que estoy diciendo. Los traductores han incluido la palabra, han incluido la palabra. Fíjese, en realidad no está en el idioma original. Y creo que es mejor omitirla, pero la palabra así implica cantidad de fe. Y Jesús no está hablando de cuánta fe tiene una persona aquí.
Jesús no dice porque tienes tan poca fe, con énfasis en la palabra así. Simple dice por tu poca fe. Simplemente dice por tu poca fe. Entonces los discípulos como usted y yo están confundidos. Porque Jesús les dio poder para expulsar demonios y para poder sanar. Hermano, esta era parte de la descripción de su trabajo. Pero entonces, ¿por qué no pudieron hacerlo en este caso? Y Jesús le dice, por su poca fe. Hermano, ese es realmente todo el problema aquí. Porque los discípulos, ¿por qué fue que los discípulos no pudieron expulsar al demonio? ¿Sabe por qué? Porque los discípulos ejercieron poca fe en lugar de una fe efectiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre poca fe y fe efectiva? Hermano, la diferencia no tiene que ver con la cantidad de su fe, sino más bien con el objeto de su fe. ¿Ah? Pregunto, ¿estás confiando en algo grande o en algo pequeño? La poca fe confía en algo poco. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Ah? Mientras que la fe eficaz confía en Dios implícitamente. Hermano José, por favor, me dijo alguien en una ocasión, explíquenos eso. ¿Qué es eso de poca fe? Mire, hermano, poca fe es igual a fe en algo pequeño. ¿Sí me está entendiendo? Poca fe significa fe en algo pequeño. Básicamente cualquier cosa más pequeña que Dios. ¿En qué estaban confiando los discípulos cuando trataron de expulsar a ese demonio? Ciertamente no estaban confiando en Dios. Confiaban en otra cosa. Quizás confiaban en su propia capacidad. Quizás confiaban en sus experiencias pasadas. Probablemente estaban pensando, oh, hemos hecho esto antes, tenemos esto, pero se estaban olvidando de todo eso, de lo que dijo Santiago: sométanse primero a Dios y resistan al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Óigame por favor lo que estoy diciendo. La razón por la que los discípulos no pudieron expulsar al demonio es porque estaban ejerciendo una fe incorrecta. Estaban ejerciendo poca fe en lugar de una verdadera fe en Dios. En otras palabras, su fe era defectuosa. Y los discípulos vienen a Jesús y le preguntan, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Y Jesús le dice, por su poca fe. Poca fe. Número 2. Hermano José, explíqueme qué es eso de fe efectiva. Mire, hermano, fe efectiva es igual a fe en Dios. Si poca fe es fe defectuosa, entonces, ¿qué significa eso de fe efectiva? La fe efectiva significa fe en Dios. Te pregunto, ¿quieres tener una fe efectiva? ¿Quieres tener una fe eficaz? Entonces pon tu fe en algo grande. Porque no hay nada más grande que nuestro Dios. ¿Aló? ¿Quieres tener una fe efectiva? ¿Quieres tener una fe eficaz? Pon tu fe en Dios. Y cuando tienes tu fe en Dios, puedes poner tu fe en algo grande, porque no hay nada más grande que Dios. ¿Saben? Los discípulos
Pueden haber fallado en expulsar al demonio, pero hicieron lo correcto cuando vinieron a Jesús. Oye, mi hermano, cuando tú falles en tu caminar con Cristo, vuelve a Jesús. Ven a Jesús. No cometas el error de correr como el cobarde y refugiarte en una cantina, o que tratar de esconderte en el mundo. O no hagas como Jonás, que le falló al Señor y paró en el vientre de una ballena, de un pez gigante. Oye, cuando tú le falles a Jesús como le fallaron estos discípulos, ven a Jesús, habla con Él, pregúntale, cuéntale qué es lo que pasa. No le tengas miedo. Él no te va a dejar a un lado. Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hermano, Él te ama y quiere y está allí para ayudarte. Él anhela ayudarte. ¿Sí me entiendes? Él fue el que dijo: yo nunca te dejaré y yo nunca te desampararé. Él te ama. ¿Aló? Inclusive una pequeña cantidad de fe en Dios puede hacer grandes cosas, hermano. La fe efectiva significa fe en Dios. ¿Y sabes qué? Incluso una cantidad de fe en Dios, una pequeña cantidad de fe en Dios, puede hacer grandes cosas. Alabado sea su nombre. Mira lo que dice el versículo 20, donde Jesús le dice a los discípulos: te digo la verdad, si tienes una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, puedes decirle a esta montaña: muévete de aquí, muévete para allá, y la montaña se moverá. Nada será imposible para ti. Es lo que dice en la segunda parte del versículo 20. Hermano, la semilla de mostaza era la semilla más pequeña que existía. Pero lo que la semilla de mostaza, mire, esta semilla de mostaza representa algo muy pequeño. La montaña acá representa algo grande. Algo que tú nunca vas a poder mover en tu propia fuerza y por tu propia cuenta. Y lo que Jesús está diciendo acá es que tú no necesitas una gran fe para un gran milagro. Que lo único que necesitas es una fe verdadera. Que necesitas fe en Dios. Que no mueves las montañas de todos modos, pero es Dios quien mueve la montaña. Oiga, mi hermano, tu fe, una diferencia, hace una gran diferencia. No porque tu fe sea grande, sino porque Dios, tu Dios, es un Dios grande. Por favor, no te centres en el tamaño de tu fe. Enfócate en el tamaño de tu Dios. Alabado sea su nombre. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Déjame avanzar un poquito más y vamos a detenernos hoy para continuar. Pero óigame esto. En el relato paralelo a esto, en el Evangelio de Marcos, Jesús también menciona la necesidad de la oración. Cuando los discípulos le preguntan por qué no pudieron expulsar al demonio, Jesús les dice: es que este género solo puede salir con oración. Marcos capítulo 9, verso 29. Fíjese, algunas de nuestras traducciones más antiguas
tienen el versículo 21 adicional acá en Mateo 17 que menciona tanto la oración como el ayuno. La oración y el ayuno son importantes en la medida en que aumenta nuestra dependencia de Dios. Pero nunca debemos verlo como un medio para un fin desconectados de la fe. Y sabe, de eso vamos a hablar en la próxima reunión. En la próxima reunión vamos a hablar de cómo se relaciona la fe y la oración. En el nombre de Jesús. Óyeme lo que te voy a decir. Por favor, escúchame lo que te voy a decir. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu necesidad. Pero sí sé quién es tu respuesta. Tu respuesta se llama Jesús de Nazaret. ¿Se recuerdan en las enseñanzas pasadas de la alimentación de los miles? Primero 5 y después 4,000. La necesidad era grande. Los discípulos dijeron: lo que tenemos no nos alcanza. Pero allí había un niño que tenía apenas 2 peces y 5 panes. Óigame esto: 2 peces y 5 panes. Y el niño dijo: yo no tengo mucho, pero lo que tengo lo pongo en las manos de Jesús. Y lo soltó. Lo poco que tenía lo puso en las manos de Jesús. Y lo poco en las manos de Jesús hizo un milagro extraordinario. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es tu conflicto. Pero sí sé quién es tu respuesta. Tu respuesta se llama Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice que aquel hombre, aquel padre de familia, se humilló, se tiró de rodillas en su presencia. Le dijo: Señor, amo, por favor ten misericordia de mi hijo. Óyeme, cualquier otro padre pudo haber tirado la toalla. Oh, Dios no hizo lo que yo quería. Oh, Dios no hizo lo que yo le pedí. Oh, tanto tiempo. ¿Sabe qué me dijo a mí en una ocasión alguien? Tanto tiempo de estar yendo a esa iglesia, que oren por mí, nunca pasa nada. Óyeme, y se amargó y se fue. Qué lindo fue que este padre de familia no hizo lo mismo. La Biblia dice que él, aunque los discípulos y los pastores y aquellos le fallaron, él siguió insistiendo hasta llegar a la presencia de Jesús. Hasta que llevó su necesidad a la presencia de Jesús de Nazaret. No tires la toalla. No te rindas. Lleva tu necesidad. Lleva a tu hijo. Carmencita, lleve a su hija, a su yerno. Llévelos a la presencia de Dios. Tía Vilma, agarra a tu René y a tu Marlon y llévalos, y no te canses. Llévalos a la presencia de Dios. No te canses. Resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Tú que eres padre de familia, tú que eres padre de familia, no te canses. Sigue llevando a tus hijos a la presencia de Dios. Quizá cuando los miras hacer cosas que tú no quieres, cosas que te desagradan, a lo mejor tu fe quiere tambalear, pero acuérdate, si tan solo tuvierais fe del tamaño de una semilla de mostaza,
Podrías hablarle a la montaña, quítate de ahí, échate a la mar, y la montaña se moverá. Una pequeña fe puede hacer un gran milagro. Por favor, escúchame lo que te estoy diciendo. Acércate a Jesús. En el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. A mí me gusta mucho un canto tradicional muy antiguo. Yo lo cantaba cuando era niño. ¿Me entiende? Y lo sigo cantando, sigo creyendo en el nombre de Cristo Jesús. Déjame encontrarlo. Todo es posible en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es tu conflicto. A lo mejor es un problema familiar. A lo mejor es un problema conyugal. A lo mejor es un problema económico. A lo mejor es un problema de salud. Cualquiera que sea tu necesidad, acércate a Jesús. Porque todo es posible si puedes creer. Dile al Señor, todo es posible. Y yo puedo creer, Señor. Todo es posible. Todo, Señor. Señor, yo ignoro el problema. Yo ignoro la situación, pero no ignoro de tu poder majestuoso y glorioso. Por favor, Señor, muévete. En el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. En el maravilloso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Padre, hoy nos acercamos a ti, humillados delante de tu presencia, necesitados de tu amor, de tu gracia y de tu poder. Auxílianos, por favor, Señor. Señor, yo quiero pedirte una vez más que pongas tu mano poderosa en la vida de mi madrecita Rosanelia Alvarado. Por favor, haz lo que solamente tú puedes hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Sánala una vez más, glorifícate una vez más. Para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, aquellas familias que están afectadas por el COVID, ten misericordia, Señor. Aquellas familias que están afectadas económicamente por la falta de trabajo. Aquellas familias que están afectadas, Señor, por diversas situaciones. Por favor, ten misericordia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Señor, yo pongo esta congregación en tus manos de amor y de gracia y de misericordia. Y te pido que los levantes para la gloria de tu nombre, Señor.
En el nombre de Jesús. Tú conoces su necesidad y conoces su problema. Sé propicio, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios le bendiga. Gracias por haber estado acá y todavía no estoy seguro de poder llegar a tiempo el día domingo porque voy a estar en Boston, en la iglesia en Revere, Massachusetts, con el obispo James Collins. Si llego a tiempo, entonces terminamos esta enseñanza. Y si por alguna razón no puedo llegar a tiempo, entonces nos vemos el lunes con la ayuda del Señor. ¿Ok? Les amo, les bendigo. Oro porque mi Señor los siga coronando de favores y de misericordia. Y que mi Dios les ministre con su paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ok? Dios les bendiga. Pasen buena noche y gracias por ser fieles. Muchas gracias a todas aquellas personas que siguen aportando y ofrendando. Muchas gracias, Débora González y Veridiana. Muchas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias por tus ofrendas. Te bendigo con todo mi corazón. Regina de Contreras, me da tanto gusto saludarte. Víctor Boche, Dios te bendiga. A Roxana Gómez, que Dios te bendiga. Así es que a movernos en esa fe que conquista, en el nombre de Jesús. A movernos en esa fe gloriosa que conquista. ¿Ok? A creerle a Dios en el nombre de Jesús. Vilma Flores, Dios te bendiga allá en San Pedro Sula. Me da tanto gusto saludarte. Carmencita Posadas, bendiciones. Gracias por estar ahí siempre fiel. Aleluya. Así es que Dios les bendiga y pasen buena noche. Y nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Bendiciones. Buenas noches.